¿qué es esto de la sexología? Vale, pues nada, entonces, podríamos decir que la sexología es la disciplina que estudia el sexo, ¿no? O los sexos, ¿no? Si nos referimos a los sujetos, ¿no? Es importante cuando hablamos de sexología tener en cuenta que podríamos devolver al sexo lo que es del sexo. Es decir, ha habido como muchas disciplinas, ¿no? A lo largo de los últimos siglos, siglo y algo, que han estado tocando como de distintos, ¿no? Aspectos, pues yo que sé, desde lo sociológico, desde lo biológico, desde lo psicológico y demás, la medicina, la antropología. Es decir, es como que el sexo ha estado como tocado por todas las disciplinas y de alguna manera han ido haciendo suyo, pues en según qué campos, todo lo que tenía que ver en relación con el sexo, ¿no? Y cuando hablamos de sexología, sería como interesante que pusiéramos el centro en que es la disciplina, es una disciplina que no necesita de otras, aunque en momentos concretos se pueda apoyar para algo, pero que es la disciplina que describe a los sujetos, que describe el sexo y que mejor lo puede describir porque es la que lo estudia en profundidad. Hemos estado, como he dicho, se ha ido como difuminando en muchos casos qué es esto del sexo porque se ha abordado de distintos lugares y esto ha hecho que al final se haya acabado como difuminando, ¿no? Y que a día de hoy pues cueste que entendamos qué es esto de la sexología y qué puede abordar un sexólogo o una sexóloga y qué puede y cómo lo entiende la gente, ¿no? Que a qué nos dedicamos, porque ya te digo, hemos estado como en un campo que desde otros se ha estado abordando todo lo relacionado con la sexualidad humana. Vale. Mira, me está recordando a la mediación, que un poco también es algo que han hecho educadores sociales, psicólogos, ¿no? Como que es algo que parece que es un adjunto a algo y a veces simplemente es esto y ya está, ¿no? Y ya está bien. No sé si a ti te hacen también Claro, esa pregunta de, eres sexólogo, entonces eres psicólogo, entonces eres tal o... claro, es porque como ha habido otras disciplinas que obviamente han tocado este tema, claro, no se llega a saber bien qué es un sexólogo a secas. Claro. O sea, es decir, es como que necesitas tener una muletilla de otra cosa para decir, vale, es que soy médica y soy sexóloga. Entonces se entiende, entre comillas, que voy a estar trabajando con algo relacionado con los genitales, pero es que, ya te digo, la sexología como disciplina no necesita de otras disciplinas para entender a los sujetos, para describir a los sujetos y para tocar todos los temas que al final hacemos desde este campo. Vale. Entonces, así como explicación muy aterrizada de para qué sirve, si yo te dijera, nunca he escuchado lo que es la sexología, pero explícame para qué sirve. Claro, pues la sexología, ya te digo, ¿para qué sirve? Podríamos decir que sirve, entre otras cosas, para entender cómo se construyen los sujetos, cómo se están construyendo los sujetos, ¿no? En un gerundio estamos ahora mismo construyéndonos, ¿vale? Y luego también para entender cómo se vive este sujeto, desde dónde se vive, cómo se va a relacionar desde esta vivencia que tiene, qué deseos tiene, cómo va a organizarse a la hora de establecer vínculos, con qué proyectos, es decir, tendríamos que hablar, para hablar de sexología ¿no? En este caso, ¿y para qué sirve? Pues entender la realidad del sujeto y desde ahí ver que estos sujetos están en constante construcción y relación con otros sujetos y en diferenciación. Es decir, lo que hacemos cuando estudiamos la sexología es entender que todos nos construimos, como he dicho ahora mismo, en relación a otro sujeto, es decir, nos construimos porque nos estamos relacionando, pero a veces nos sirve para diferenciarnos y hacer que seamos un sujeto único, un sujeto genuino y auténtico que no hay otro igual. Es decir, es nuestro único proceso, ¿no? De como el mayor plano de individuación de un sujeto, que es el sujeto que soy, porque soy único, porque no hay nadie como yo, porque nadie ha tenido mi misma biografía, nadie tiene mi mismo recorrido, nadie ha estado expuesto a los mismos factores de manera igual que otro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos trabajar con la sexología y para qué sirve? Pues podemos
entender que la sexología se puede llevar a cabo, ¿no? Desde lo que quizás sí hemos escuchado más, que es desde el plano de la educación sexual, ¿no? Estaría como la idea de la educación sexual formal o no formal, en la que podemos meter, pues, en lo formal, pues, intervenciones en institutos, colegios y demás, y luego toda esta otra parte de, pues, talleres en asociaciones, en organizaciones, en formaciones, divulgación, es decir, o sea que y luego estaría la parte de consulta privada, por así decirlo, como que abordaríamos asesoramiento sexológico individual, ¿no? Con un sujeto o de pareja o incluso podríamos decir familiar, si de pronto vienen, pues yo qué sé, unos papis con su criatura, lo que sea, que estemos haciendo como educación sexual incluso dentro de ese asesoramiento, pero más enfocado a una consulta privada. Es decir, que no estamos con 20 sujetos en los que estamos hablando, pues, de según qué temas, de deseos o de relaciones o de cómo nos construimos como sujetos. No sé, que sería más abstracto, ¿no? En ese grupo de 20 se habla desde más abstracto, entiendo, y en consulta se personaliza más. Claro, en consulta viene un sujeto con sus dificultades o con lo que él puede entender que son sus problemas, ¿vale? Y nos los va a exponer y nosotros desde ahí vamos a intentar ir trabajando y entendiendo desde dónde nos lo está contando, qué es lo que siente, desde dónde se vive, por qué lo vive como un problema, ¿no? Y todas estas cosas. Y claro, cuando tú vas a dar un taller no vas a personalizar nada, lo que vas a hablar es de las ideas. Vas a hablar de las ideas que están dentro del marco de la sexología para ampliar, como podríamos decir, ¿no? Como objetivos de la educación sexual, ampliar el marco de comprensión, dar valor a la diversidad y también ofrecer autonomía al sujeto para que se viva de la manera más satisfactoria, con el mayor número de herramientas, que al final, pues bueno, si no hacemos esto, como siempre se suele decir, no hacer educación sexual también es estar haciendo educación sexual, pero claro, a lo mejor desde un paradigma normativo, hegemónico, desde un sistema de valores concreto, desde los tabúes, desde la moral, o sea, entonces, bueno, es importante como quizá ampliar la mirada de los sujetos ofreciéndoles conocimiento sobre la sexualidad, sobre este campo del sexo, que en realidad pues parece como que se da por hecho que ya lo vamos a saber, pero que no, que vamos, que ya nos vemos que van pasando generaciones e incluso las dudas, las inquietudes, las curiosidades, las problemáticas se van repitiendo porque obviamente no se está haciendo este trabajo de educación sexual. Entiendo. O no, bueno, sí. No digo, no se está haciendo o no se está haciendo desde los lugares en los que quizá deberíamos estar planteándolos.